Hola mis hermanos del batallón 69, pues ya estamos aquí en el quinto tema de nuestro querigma, que es viviendo en comunidad. Bueno, el objetivo de este tema es comprender lo que es la comunidad y la importancia que tiene vivir en este tipo de vida, en este tipo de comunidades, ¿verdad? O sea, todos estamos llamados a vivir en comunidad. Fuimos creados en una situación determinada, en una geografía determinada, en situación y en relación con los demás. No podemos vivir alejados de los demás, aislados de los demás. Estamos llamados a ser comunidad. Somos seres sociables, antropológicamente hablando. Ya si vamos al plano de la fe, entonces adquiere un sentido más profundo. Entonces vamos a recordar y vamos a tratar de imitar a las primeras comunidades. Por eso es la importancia de este tema, viviendo en comunidad. Hay que recordar cómo vivían las primitivas comunidades cristianas. Recordemos que se reunían para escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan. ¿Sí? Entonces, a imitación de estas primitivas comunidades, estas comunidades cristianas que iniciaban, así nosotros también estamos llamados a reunirnos. Vamos a hacer una pequeña oración en este momento y le vamos a decir: Jesús, que vives en comunidad de amor con el Padre y el Espíritu Santo, suscita en nosotros la espiritualidad de comunión, que nos haga sentir juntos como hermanos, miembros de una misma iglesia, para dar testimonio de tu presencia entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Pues bueno, fíjense que el vuelo de los gansos, ¿ustedes han visto cómo vuelan los gansos? La próxima temporada, cuando vengan los gansos, no sé cuándo sea la temporada de gansos, pero en la próxima temporada es más, ahorita ya lo podemos ver en el YouTube y podemos corroborarlo, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver. Ustedes pueden ver que cuando los gansos migran dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjense, y ustedes van a descubrir, si investigan, que vuelan en forma de V. Van volando en forma de V. Van volando. ¿Sabes por qué lo hacen de esta forma? Porque al batir las alas, cada ave produce una corriente de aire que ayuda al que va detrás de él. Volando en V, la bandada de gansos aumenta por lo menos un 71% más y su capacidad de vuelo en comparación con uno que vuela solo. Entonces, fíjense, 71% más de efectividad en el vuelo por esa forma de ir volando, ¿verdad? La formación en V. Las personas que comparten un proyecto en común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, apoyándose en los demás, ¿sí? Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire y se da cuenta de la dificultad de volar solo. Se da cuenta que la resistencia del aire está fuerte y entonces, por supuesto, rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante, ¿sí? O de los compañeros que van adelante. Si nos unimos y nos mantenemos juntos a los que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Todo será más sencillo, alcanzar las metas, los objetivos, todo será un poco más fácil, pero siempre unidos. Cuando el líder de los gansos se cansa, permite que otro tome su lugar y él se retrase a un lugar más cómodo. Fíjense, el que va liderando, llega el momento en que cambia de posición, se va a un lugar más cómodo, se va atrás y luego otro toma su lugar. Fíjense qué interesante.
Nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, obtendremos mejores resultados si nos apoyamos los unos a los otros en los momentos difíciles, si nos respetamos, si compartimos la responsabilidad de la coordinación y las tareas que hay que realizarse. No siempre tengo que ser yo el que tiene que ir adelante, tengo que alternar con otros. No solamente tengo que ser yo el líder siempre, no, hay que dejar que otros también puedan ser líderes. Los gansos que van en la parte de atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Fíjense, entonces los que van atrás van haciendo el graznido porque van apoyando, van como empujando a los demás para que los que van adelante lo hagan con esmero, con esfuerzo. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante este comportamiento. Entonces, una palabra de aliento a tiempo, una palabra de aliento a los que van coordinando, ayuda, da fuerza, motiva, produce mejores resultados. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, los dos gansos más cercanos salen de la formación y lo acompañan para apoyarlo y protegerlo. Fíjense, los dos más cercanos a donde estaba formado el ganso herido o el ganso enfermo, y van a protegerlo. Bueno, reflexionando, este relato nos ayuda a ver en la importancia de vivir en comunidad, hermanos. En la comunidad, en nuestra pequeña comunidad, en nuestro pequeño batallón, por ejemplo en este batallón 69, todos somos hermanos, nos apoyamos mutuamente, se da la ayuda de unos a otros para realizar los proyectos de evangelización, de conversión, de restauración, ¿verdad? Y así alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos trazado, ¿sí? Entonces, esto es importante. Pero, ¿qué es la comunidad? ¿Te has preguntado qué es la comunidad? Si nos basamos en la definición del diccionario, una comunidad es conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Esa es la definición común. Si queremos cristianizar esta definición, sería un grupo de personas bautizadas que viven su adhesión a Cristo y a su iglesia. La iglesia, cuerpo místico de Cristo, entonces es signo e instrumento de la unión íntima de los hombres entre sí y con Dios, ¿verdad? Sinónimo de comunidad de fe, ¿ok? Entonces, el magisterio de la Iglesia de América Latina en sus documentos de Puebla, Santo Domingo, en Aparecida, nos enseñan que hay 4 niveles de iglesia donde se vive la comunión y la participación, las cuales son la diócesis. O sea, no sé si ustedes sepan qué es una diócesis. Una diócesis es, según el Concilio Vaticano II, una porción de tierra del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación de los sacerdotes, ¿verdad? Y que constituyen una iglesia particular en que verdaderamente está y obra la iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Por lo tanto, más allá de la diócesis, lleva el nombre de una ciudad o del obispo donde tiene su sede, ¿verdad? Donde está la catedral. Ahí entonces adquiere el nombre del lugar donde el obispo tiene su sede, tiene su catedral, ¿sí? La misma que es una comunidad integrada por habitantes de todos los departamentos que la confirman, ¿verdad? Todos los que conforman esta diócesis, ¿sí? Entonces, toda esta diócesis, entonces, está unida a su pastor y está congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía. Entonces es importante esto, ¿no? Esta estructura de la iglesia. Primero entonces está la diócesis.
La diócesis es encomendada para su gobierno y atención pastoral al obispo por parte del sucesor de Pedro, el Papa. En nuestra iglesia local, entonces, o en nuestras iglesias locales, tenemos que identificar quién es nuestro obispo, cuál es su nombre, ¿verdad? Cuando se celebra la Eucaristía, ahí ustedes pueden saber quién es el obispo de mi diócesis. Cuando el sacerdote está en la oración, dice, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo, y dice el nombre. Entonces, ese es su pastor. Ese va a ser tu pastor, ¿sí? El segundo nivel es la parroquia. Entonces, está la diócesis, la parroquia. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesana, se encomienda a un párroco como su pastor propio, ¿sí? Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para las celebraciones litúrgicas. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la experiencia de ordinaria, en su expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en torno a Cristo Eucaristía, le enseña la doctrina de la salvación de Cristo. Entonces, la parroquia es la casa común, es la casa de todos, donde todos comenzamos a crecer en la fe, en los sacramentos, en la liturgia, en la experiencia de vida, ¿sí? No podemos estar fuera de una parroquia, tenemos que estar adheridos a una parroquia. La parroquia es célula viva de la iglesia, es el lugar privilegiado en la que la mayoría de los fieles tiene una experiencia concreta de Cristo y de su iglesia. Las parroquias brindan un espacio comunitario para formarse en la fe y crecer en comunión como una familia, ¿sí? Esto lo dice el documento de Aparecida en el número 304 y 306, ¿sí? De allí vienen ya las pequeñas comunidades. Este nivel de iglesia permite a los fieles una experiencia más profunda y gradual de la fe, ¿sí? Desarrollando su ser de bautizados, miembros de la iglesia. Por ejemplo, en este caso puede ser que tu pequeña comunidad sea este batallón, el batallón 69, o hay quienes están en otros batallones, ¿verdad? O todo el apostolado en su conjunto puede ser tu pequeña comunidad. Pero se supone que son grupos más pequeños, ¿sí? Entonces, en este caso sería tu batallón, o si perteneces a un grupo de la iglesia, esa es tu pequeña comunidad, ¿sí? Entonces, es importante descubrir estos tres niveles. En las comunidades, los católicos desarrollan, o pequeñas comunidades, los católicos desarrollan un sentido de pertenencia a la comunidad eclesial y van descubriendo con mayor claridad sus carismas para ponerlos al servicio de la misma comunidad, al servicio de tus hermanos, ¿sí? Fortaleciendo así la entrega que hay en ti, tu corresponsabilidad, tu vocación de discípulo y misionero en y por la iglesia. O sea que nosotros en la pequeña comunidad vamos a desarrollar todos nuestros carismas, todos los dones que Dios nos ha regalado. Entonces, por eso es importante esta pequeña comunidad. Hablando de la comunidad, hay personas que han tenido o quieren experimentar un encuentro con Jesús, un querigma, y también fortalecer la fe o los principios cristianos que quizás en la familia han recibido, y nace en ellos la necesidad de ser parte de una pequeña comunidad dentro de la parroquia. Entonces, yo creo que esto es importante porque es intrínseco. También Dios nos llama a una determinada comunidad, a una pequeña comunidad. Por ejemplo, a nosotros en mi familia nos llamó a una pequeña comunidad dentro del movimiento de renovación aquí en Tequila. Entonces, pertenecíamos a ese movimiento y teníamos pequeñas comunidades. Entonces teníamos una pequeña comunidad donde nosotros orábamos, donde nosotros nos evaluábamos, donde nos animábamos a la confesión, a estar en la Eucaristía, a estar en estado de gracia, a vivir la conversión, estar y participar, ¿verdad?, en el apoyo evangelizador a la iglesia en donde estábamos. Entonces, esa pequeña comunidad te anima para vivir esta experiencia de fe, esta experiencia de poner al servicio de los demás, de la iglesia y de los demás, todos los dones que tú has recibido de parte de Dios.
Bueno, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 42 y 47. Nos dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se mantenían constantemente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. ¿Sí? Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo de los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué hermoso. Vamos a ver entonces las características, a partir de la palabra de Dios que hemos escuchado, las características de las primeras comunidades. Número 1, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Qué importante es la docilidad y la actitud de escucha que los cristianos en la comunidad manifiestan a la enseñanza de los apóstoles, que a su vez era la misma enseñanza que de Jesús habían recibido. Los apóstoles enseñaban lo que habían recibido de parte de Jesús. Era dejarse seducir por el espíritu de la verdad y poner por obra cada una de las enseñanzas que habían recibido. Entonces, número 1, perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, que a su vez han heredado de Cristo su enseñanza. Jesús les enseñó a los apóstoles enseñan a los demás, a todos los que se tenían que integrar y que se iban a salvar, que eran llamados por Dios para salvarse, ¿sí? Entonces, perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? La enseñanza en las comunidades está basada en la palabra de Dios, que es fuente divina de la revelación y que nos conduce a Cristo nuestro Salvador, valorando toda la historia salvífica narrada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En eso se basan las enseñanzas de los apóstoles. Recordemos que la enseñanza de los apóstoles sigue viva a través del magisterio de la Iglesia. Hay quienes quieren una religión fuera del magisterio de la iglesia. No se puede. Por eso es importante ir conociendo y valorar los documentos de la iglesia, porque estos nos van a ayudar a interpretar mejor la Sagrada Escritura. Conocer a profundidad los dogmas de fe, aplicar toda nuestra doctrina en la pastoral que realizamos en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros batallones, ¿verdad? Y todo en orden ¿a qué? A la evangelización y a la conversión de nuestra vida, ¿sí? Las oraciones, esta es la siguiente característica. La primera era las enseñanzas de los apóstoles, acudían a las enseñanzas de los apóstoles. La segunda es las oraciones. La comunidad primitiva ora salmos, himnos, cánticos inspirados, movidos por la fe. La oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento, hermanos, un reconocimiento de la presencia de Dios, de su amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Acuérdense, es una oración dentro de la prueba, aunque estemos en momentos de prueba. Hay dos tipos de oración, la personal y la comunitaria. Hablando de la oración personal, es absolutamente necesaria, pues es la manera por la cual hablamos de una forma sencilla con nuestro Dios que nos ama. ¿Sí? Esta forma de comunicación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ayuda a fortalecer la relación íntima con Él. La oración es un acto de amor que se realiza todos los días en alabanza, adoración, acción de gracias, petición y arrepentimiento. La oración personal nos dispone para vivir la oración comunitaria en las reuniones o comunidades o en la oración ya comunitaria, donde con humildad, con alegría, compartimos la experiencia de la fe y se recogen todas las intenciones y necesidades de los hermanos para que a una sola voz se eleve a Dios esa plegaria comunitaria.
La oración comunitaria por excelencia siempre será la Eucaristía, ¿sí? Recordemos que toda acción litúrgica que realiza la Iglesia se realiza en unión con Cristo, nuestra cabeza, y es Él quien ora con nosotros y ofrece en cada Eucaristía por nuestra salvación toda su persona. Jesús se ofrece totalmente. La siguiente característica es la fracción del pan. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, las oraciones, la fracción del pan. Los primeros cristianos fueron convocados en torno a la mesa del pan de vida, pan partido y compartido para los que tienen hambre, para los que tienen sed de Dios. De ahí que la llamaran fracción del pan a la Eucaristía. Pero la inagotable riqueza de este sacramento, queridos hermanos, se expresa pues con diversos nombres porque evoca sus aspectos particulares, ¿sí? Los más comunes, los nombres más comunes es Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, celebración eucarística, memorial, santo sacrificio, sagrada comunión, etcétera, etcétera. La palabra de Jesús que nos relata el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 se hace realidad. Jesús es el pan de la vida. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. Y entonces el alma se llena de la gracia, se nos da una prenda de nuestra gloria futura, de nuestra vida eterna. Entonces por eso es importante la Eucaristía, queridos hermanos. Por eso es importante. La Eucaristía es fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Fuente y culmen de toda la vida cristiana. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Ella expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Las primeras comunidades lo experimentaron y la unidad que vivían fue testimonio atrayente para las conversiones y el crecimiento continuo de la iglesia primitiva. Les llamaba la atención esta unidad en la Eucaristía. También tenían todo en común. Siguiente aspecto, tenían todo en común. No hay vida plena, ni humana, ni cristiana, sin comunidad. No hay vida plena, no hay vida humana, no hay vida cristiana, si no hay comunidad. No podemos salvarnos solos. Los primeros cristianos ponían todo en común, se ayudaban mutuamente y sus bienes los ofrecían con mucha generosidad al servicio de los más necesitados y siempre estaban pendientes unos de otros. Ese estilo de vida, hermanos, se fue fortaleciendo de tal manera que surgía en el pueblo admiración. Mira cómo se aman. Se admiraban, mira cómo se aman, cómo se atienden, ¿verdad? Recordemos entonces que todo bautizado vive el triple ministerio de Cristo que nos invita a vivir inmersos en las realidades que vivimos, ¿verdad? Como profetas, como hermanos que vivimos una liturgia constante, ¿verdad? La liturgia es esta Eucaristía que vivimos, esta experiencia y la relación con el otro, la experiencia social. Entonces, Cristo nos invita a vivir en esa triple dimensión, profética, litúrgica y social, ¿sí? Entonces, profética, ¿por qué? Porque tenemos que anunciar y denunciar.